Ahora interviene Prudenci Vidal, coordinador de la Marea Pensionista. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes a todo el mundo. Siempre venir a Hospitalet es un gozo, porque todos tenemos cara de luchadores. Para poner un poco de corolario, de punto final de lo que acaba de decir, todas las explicaciones que nos ha dado la Nuria, una pequeña reflexión. Decía el presentador que nosotros somos hijos del 68. Hay muchas espaldas aquí cargadas de porrazos de la policía por defender nuestros derechos sociales en las fábricas y en los talleres. Bueno. Pero luchamos para traer a este país una democracia. Y llegada a la democracia, pensamos, creo yo, que vendría un devenir de mejora para nuestra sociedad. Y así ha pasado, un poco sí que ha pasado. Pero tenemos una democracia de muy baja calidad. Muchísima. Los derechos no se respetan. Se hace una ley, parece que esta ley tenga una proyección hacia adelante en positivo, pero te la cambian cuando les pasa por las narices. Y esto no sucede en Europa. La perversidad en el lenguaje último que estamos viviendo. Reforma. Yo me alarmo cuando mi mujer me dice en casa tenemos que hacer una reforma. Por una razón muy sencilla. Pero mirad, el producto final siempre es una mejora. Y tenemos asociado dentro de nuestro cerebro que reforma es igual a mejora. Y resulta que no. Que la reforma es una supresión de derechos. Que una reforma significa que para poder cobrar una pensión tienes que tener más años cotizados. Que para cobrar la pensión tienes que tener el factor de la base reguladora se incrementa en años. Coño, esto no es una reforma, esto es un atraco. Sostenibilidad. Todos sabemos que sostener algo es hacer un contrapeso para que no se caiga. Y resulta que sostenibilidad, tal como ha explicado la Nuria, es un empobrecimiento. Vamos a vivir más años y se nos va a castigar por vivir más en la cuantía de nuestra pensión. Y esta es una amenaza que tenemos que ir a por ella. Pero fijaros, hay una cosa que no dicen estos analistas oficiales, estos servidores del neoliberalismo, pero los profesores de las facultades de humanidades dedicados a la sociología sí que nos dicen datos. El factor de sostenibilidad está ligado a la esperanza de vida. Y en los 3 últimos años, habiendo metido las tijeras, y Hospitalet de esto sabe más que nadie, por la lucha que está llevando desde hace mucho tiempo delante del hospital de Belviche, la mortalidad ha crecido y ha descendido el índice de esperanza de vida. Veremos qué artimañas se van a preparar el 1 de enero del año que viene para intentar justificar la aplicación del factor de sostenibilidad. Porque hoy en día el principal factor, que es la esperanza de vida, ha decrecido. Y lo digo que lo dice gente muy preparada. No Facua ni los representantes de las cajas de ahorros, que sabemos para quién trabajan, ni del Banco Central Español, ni del Banco Europeo. Nos lo dice gente absolutamente libre de pensamiento, de acción y con un prestigio internacional como por la Miren Etxezarreta. Ahora voy a entrar un poco al mismo terreno que ha dicho la Nuria, pero no repetiré los conceptos. Mira, de la misma manera que cuando empieza a caer aquella lluvia, sobre todo allá en el norte, Chirrimiri, y te atreves a salir a la calle sin paraguas, cuando vuelves a casa vas impregnado calado hasta los huesos. Pues esto es lo que ha sucedido con la afirmación de que el sistema público de pensiones no es sostenible. La prensa
los medios de comunicación, la televisión, los tertulianos de televisión, están bombardeando continuamente de que esto no es posible, de que esto no es posible. Hace muchos, muchos años, cuando yo era un jovencito, mi abuelo, un luchador durante toda la guerra civil, era muy parlanchín y me decía: Prudenci, ven aquí que quiero hablar contigo. Y me explicaba cosas. Y cuando yo le intentaba llevar la contraria, me decía, tenía mucho carácter: coño, esto lo he leído yo en un libro. Es decir, buscaba los principios de autoridad para la información de que él disponía en la lectura. Hoy en día, las fuentes de autoridad de la información están en la televisión, y los canales de televisión tienen propietarios neoliberales que lo que buscan es el enriquecimiento propio de ellos y de sus propios accionistas. Con lo cual, hay que tener los filtros bien preparados para que no nos intoxiquen. Yo, si quieres el micrófono, te lo cedo, ¿eh? Hablamos permanentemente de volver al IPC, pero yo quiero hacerles una pequeña reflexión. ¿A qué IPC? ¿A qué IPC? ¿A aquel que coloca un Lamborghini dentro de la cesta del IPC? ¿Qué IPC podemos reclamar cuando, si nos hubieran subido el IPC, nos hubieran subido 6 euros? No me contestéis que es lo que busca. Es lo que busca. No vale la pena. Porque, ¿qué es el IPC que nos importa a nosotros? El de supervivencia. El 20% de la subida del recibo de la luz nos supone de 50 a 60 euros. La bombona de butano se sube un 5%. El precio de frutas y verduras de pescado, ¿a cuánto sube? Etcétera. ¿Se gastan las pilas? Creo que no, ¿vale? Realmente creo que debemos pedir que se establezca un índice de precios al consumo de lo que podríamos llamar supervivencia, y incrementar en las pensiones ese índice, porque que nos pongan el valor de un yate, el valor de un coche de altísima gama, que nos pongan el incremento del transporte eléctrico, no toco nada, del transporte eléctrico, de la electricidad que se compra fuera de España, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros estas cosas no nos dicen nada, y normalmente van a la rebaja de lo auténtico. Si se aplica el factor de sostenibilidad, vamos a estar perdiendo dinero, como ha dicho la Nuria. El artículo número 1 de la Constitución española, lo tenéis reflejado aquí, nos dice que España se constituye en un Estado social, antes de democrático, antes de la libertad, antes de la justicia, antes de la igualdad. Y esto debemos tenerlo siempre muy, muy, muy presente. ¿Quién nos diría a nosotros que el Pacto de Toledo, firmado en el año 1995, que se proclamó como un acuerdo histórico y que preveía que le estaban poniendo las bases, los andamios y la cubierta para que durara un montón de años, fuera de entrada ya el primer paso del tobogán hacia los recortes y el intento neoliberal de suprimirlos? Cuando la Nuria se refería a eso del factor de sostenibilidad, se refería a esta fórmula que tenéis puesta en la pantalla. Hay que ser un matemático especializado para poder llegar a entenderla. No hay quien la entienda. No voy a extenderme, porque ya sabéis que van a tener problemas para poder llevarlo adelante, porque hay más mortalidad.
Ahora sí que quiero explicarles el engaño del factor de esperanza de vida. Mirad, esta es la curva que tenemos nosotros al nacer en España de esperanza de vida, calculada desde el año 2010 hasta 1910 a 2010, 100 años. Resulta que hasta el final de la guerra y las consecuencias de la posguerra, el crecimiento fue muy leve y la esperanza de vida era de unos 55 años. Entonces, hasta el principio de los años 60, hubo un espectacular crecimiento de la esperanza de vida debido a la aparición de la penicilina y de los antibióticos. Pero tardamos solo 15 años en pasar de los 50 a los 70 y no pasaba nada. Gracias a Dios, una sociedad que se organiza económica y socialmente debe ser un éxito para ella misma el incrementar la esperanza de vida. Ahora dicen que surge el problema, pero desde el año 58 hasta el año 87 solo hemos subido en esperanza de vida 8 años. Y ahora nos dicen que esto es un problema. Y finalmente, desde el año 87 hasta el año 2010, hemos subido 3 años la esperanza de vida. Decir que el factor de sostenibilidad para rebajar las pensiones es debido a la esperanza de vida es una auténtica tomadura de pelo. La compañera también se ha referido a la productividad. Yo les voy a dar elementos de reflexión. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se empieza a aplicar una teoría económica que se llama la Escuela de Chicago de John Keynes, que viene a decir que el progreso se fundamenta en una economía mixta entre el Estado y la función privada. Si miráis la gráfica, del año 45 hasta el año 75, hay 2 líneas que prácticamente se entrecruzan. Son cómo se distribuye la riqueza de la productividad entre beneficios empresariales y coste de salarios. En este periodo de tiempo del 45 al 75 es lo que se ha creado en Europa, y se le ha dado por nombre, la sociedad del bienestar. Este periodo, aproximadamente de 30 años, se va a intentar desmontar rápidamente. Sí, creo que tenemos que cambiarlo. El año 75 empieza lo que llamamos la crisis del petróleo. Y en ese momento de crisis que no fue de los países productores de petróleo, porque los países productores de petróleo están en manos de las multinacionales norteamericanas, inglesas y alemanas, veis cómo empieza a separarse los beneficios de la productividad en el reparto. De tal manera que desde el año 73 hasta 2013 los beneficios de la productividad de las empresas ha crecido un 243%, mientras que el salario, aquel dinero de la productividad dedicado a pagar los salarios, solo ha subido el 108,9%. Esta es la auténtica base del neoliberalismo que quiere acabar con todos los progresos sociales que durante muchísimos años hemos ido construyendo todos nosotros. Si queréis os lo comento, es la evolución del IBEX, cómo ha ido estas empresas que cotizan solo el 3%. Dicho de otra manera,
no hay ninguno de los que estáis aquí, ninguno que cotice menos que estas empresas del IBEX que facturan miles y miles de millones. Sí, los que hemos tenido nóminas ya lo sabéis, el 29,9% de nuestro salario real y en diferido, porque las cotizaciones empresariales a la seguridad social es nuestro salario. Es nuestro salario. No son cotizaciones que hace la empresa porque sí al sistema público de pensiones. No. Forma parte de nuestro salario. Y este sí que es un salario indiferido, no el que le daban al señor Bárcenas. Bien. Me parece que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo que si esta diferencia de la productividad, luego pongo un ejemplo más sencillo, es tan grande que en épocas de crisis y cuando estamos saliendo de la crisis los empresarios se ajusten un poco el cinturón y suban 1 punto o 2 puntos la cotización de este salario nuestro indiferido al Fondo de la Seguridad Social, no sería ninguna injusticia, ni mucho menos, dicho de otra manera. Cuando empezaron a decir que salíamos de la crisis, estábamos creciendo al 3,5 y 3,1%. 3 y 3,6 y 3,9 y 5,1 y 1,6. El 9,6% del PIB. Un punto de PIB son 11.000 millones de euros. En cambio, los salarios, en este mismo periodo, se han depreciado un 0,8%. Los datos que me pasaban la semana pasada. Las horas trabajadas cotizadas, realizadas este mismo año, son equivalentes al año 2009. Pero la diferencia de lo que se tiene que pagar por salarios y por cotización a la Seguridad Social es enorme, porque en el año 2009 no solamente se pagaban las pensiones todas y sobraba dinero y pasábamos la financiación sobrante al fondo de pensiones. Entonces algo pasa y muy grave. De los topes de cotización lo ha hablado la Nuria, no les voy a decir nada más, solamente que hay unas 40.000 personas en este país que ganan más del dinero que cotizan. Traducimos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres nos quieren cada vez más pobres. Lo del salario mínimo, ahí está, anécdotas, y recordadlo. Ciudadanos pactó con el PSOE para la posible investidura del compañero Sánchez y fijaban un salario mínimo de 850 euros progresivos. Como no pudo llevarse a cabo la investidura, se pactó con el PP. ¿Y qué fiabilidad de criterio? Porque el pacto bajó la perspectiva de incremento del salario mínimo interprofesional y lo dejó en los 750 y pico que tenemos ahora. A esto le llamo yo tener un criterio social o simplemente ponerse la camisa que va bien en cada momento. No solamente hay una bolsa de la Seguridad Social, hay más de una. Hay más de una. Y con desajustes, porque a los que tenemos una nómina dependiente nos calculan exactamente cuál va a ser nuestra aportación. En cambio hay otros que no. Hay otros que no. ¿Por qué por contratar a una persona joven tienes una deducción a la Seguridad Social? Pues tendría que ser al contrario. Esa persona joven salida de la universidad, salida de la formación profesional, es un técnico de primera. Cuando salíamos nosotros de la universidad y entrábamos al trabajo, sabíamos todos lo que debíamos cobrar, porque todas las empresas tenían un convenio colectivo, pero se han encargado muy bien de deshacer el convenio colectivo general para indexarlo a la palabra y al acuerdo entre el trabajador y el empresario. Y a esto no hay derecho. Y a esto las centrales sindicales tendrían que estar en la calle permanentemente.
Y no lo han hecho. Como no lo han hecho tampoco cuando han visto que se desahuciaba a la gente. Cuando se han recortado servicios sociales, cuando la sanidad... ¿Qué les voy a decir yo a los compañeros de Hospitalet de Sanidad? Si son los luchadores números 1 en defensa del sistema público que tenéis aquí al lado de Belviche. Pues no. Sencillamente no hay derecho. Y les pondré un ejemplo. Un muchacho sale de la universidad, sale de la formación profesional y se considera bien pagado hoy en día si le dan 1.000 euros. Cuando hace poco tiempo decían, bueno, este es 1.000 eurista, casi con desprecio. ¿Cuánto tendría que pagar ese muchacho, el empresario, por ese muchacho de cotizaciones a la Seguridad Social? 299 euros y paga 50. Y es más, esos 50 están bonificados por nuestra parte, por el fondo común. Pero no se dan cuenta que no le están haciendo ningún favor, que le están robando derechos para el día de mañana. Porque si la tendencia es ir a calcular para una base reguladora de la pensión toda la vida laboral, se van a encontrar con un agujero enorme de 7, 8, 9, 10 años, que si a partir de los 30, 32, 35 empiezan a cobrar 2.000, 2.500 euros porque su profesión lo exige y su experiencia también, el día de mañana tendrán un agujero de menos 50 euros durante un montón de tiempo. No solamente no benefician la creación de empleo, sino que están robando los derechos del día de mañana a nuestros jóvenes, a la generación mejor preparada de este país. Nos dicen que tenemos... Nos dicen que debemos tener más hijos para la reposición. Pero cabrones, si tenemos 460.000 estudiantes, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras, masajistas, fisioterapeutas, etcétera, emigrados de España, ¿por qué no los traéis? ¿Por qué no creáis suficiente equipo de trabajo para que vengan aquí a trabajar? ¿Qué nos pedís? Que tengamos más hijos para que nosotros encima paguemos guarderías privadas, pediatras privados, porque no puedes ir a la asistencia directa porque te van a dar una hora que vete a saber de cuándo. Por el amor de Dios, seamos realistas, no nos dejemos tomar el pelo. Otra cosa, trabajo para todos, dicen que no va a haber. Prevélo. Pon impuestos a la robotización, como se ha hecho en otros países. Yo ya tengo muchas ganas, porque yo recuerdo perfectamente que cuando aparecieron los robots de soldadura de la Renault, François Mitterrand les puso un impuesto. Hay una cosa que no me sé estar de deciros, y es que yo estoy muy agradecido al señor Rajoy en sus últimas declaraciones. Es verdad, gobernar significa elegir. Pero los elegidos no somos nosotros. Los elegidos no somos los trabajadores. Los elegidos son la banca. Los elegidos son el IBEX 35. Los elegidos son los grupos de lobbies de las armas, los grupos lobísticos de las farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queréis les pongo un ejemplo. El día 29, 30 y 31 de enero, 2 o 3 compañeros estuvimos en el Parlamento Europeo. Nos recibió un español, un muchacho de Térmens, Lleida, y nos explicó el funcionamiento de la Comisión Europea, del Parlamento, etc. Allí el que corta el bacalao es la reunión de los presidentes. Pero claro, eso es un mercadeo como si estuvieran en un mercado persa de la Edad Media. Porque si van a tratar de pesca, salen de Luxemburgo, ya veréis la costa que tiene Luxemburgo, enorme potencia pesquera, y entonces empieza, como estos tienen que tomarse por unanimidad, contraprestaciones si yo apruebo lo que decís. Y el ejemplo que nos ponía era así. Se aprobó el roaming, la circulación por Europa con el móvil, que pagáramos la misma tarifa independientemente del país en el que estuviéramos,
Pues hubo un presidente, adivinaréis quién es por eso, adivinaréis quién es, que pidió una moratoria de 2 años porque la empresa de su país tenía que adaptarse a ese nuevo sistema de cálculo. No les diré quién era el presidente, pero les diré la empresa. La empresa era Movistar. 2 años en toda Europa sin poder aplicar el roaming porque alguien vetó en favor de una empresa, no en favor de los consumidores. Así vamos. De los gastos de gestión, lo ha explicado la Nuria, evidentemente. Es más, a la hora de cobrar las pensiones, hay unos que le llaman clases pasivas. ¿Quiénes son? Estos que ya tienen la pensión garantizada en los presupuestos generales del Estado porque se hacen cargo de ellas. Sean militares, sean jueces, sean policías, sean funcionarios del Estado. Hombre, hacemos una causa común, ¿no? A ustedes se les han pasado las sumas, a mí no. De lo que llevo dicho, eran 28.000 millones de euros. Que casi dan para más de un poquito de pagas no extras. No tenemos pagas extras. No son pagas extras. Cuando se calculó nuestra base reguladora se dividió por 14. Si la hubieran dividido por 56, cobraríamos cada semana. Por lo tanto, que no os circule y no tengáis respuesta cuando alguien pueda decir que nos van a quitar las pagas extras. Es una mentira como un templo. Es desconocer cómo se ha hecho el cálculo de nuestra pensión. Hay pensiones que las llamamos no contributivas, pensiones que se les da al Estado, vamos a decirlo con una palabra un poco fuerte, pero que la entiende todo el mundo, como beneficencia social, pero que no corresponde a una cotización efectiva. Bueno, pues si es así, que vayan a cargo de presupuestos del Estado. Es como si yo mandara en la casa de uno de ustedes financieramente sin pedirle permiso a ustedes. No se dejarían. Pues así sucede. Eso de la economía sumergida a mí me ha llegado al alma y la tenía cuantificada. No sé qué les parece cuando oyen alardear de que somos la 4ª o la 5ª potencia económica de Europa. Bien. Pues en economía sumergida no somos ni la 4ª, ni la 5ª, ni la 6ª, somos la 2ª. La primera la adivinaréis todos, y es lógico, es Grecia. Porque cuando aprietan, y a nuestros compañeros jubilados de Grecia les han reducido la pensión en un 40% en 2 años, han modificado 13 veces la ley y les han rebajado las pensiones que cobraba 1.000 euros, está cobrando casi los 600. Esto nos habla también de la poca calidad democrática que tiene la Unión Europea. Le importan las cifras y con las cifras se puede mentir muchísimo más que con las palabras. Pues bien, casi llegamos al 20% de PIB. Recuerden, un punto de PIB son 11.000 millones de euros. Les pregunto, y háganse ustedes la pregunta, ¿han oído hablar alguna vez en los medios de comunicación del plan que tiene el gobierno o los gobiernos regionales o autonómicos, llámenle como quieran, de sus planes de la lucha contra la economía sumergida? Yo no. Y están manejando 200.000 millones de euros. Y países serios tienen 10, 11, 12% de esa economía sumergida. ¿Dónde están los inspectores, como decía Nuria, de trabajo? ¿Tomándose carajillos en los bares de los chinos? Pues sí, ¿sabéis por qué?
porque ya no pueden actuar de motu propio. Para que un inspector de trabajo pueda actuar, necesita previamente una denuncia. Ya no se puede presentar un inspector de trabajo a una empresa y pedir los papeles. Ya no puede entrar en una empresa él y decir, a ver los TC10. Los TC10 son la lista de cotización a la Seguridad Social, los obreros dados de alta. Por cierto, en la ley a la que hacía referencia Nuria, hay un apartado dedicado exclusivamente a este punto. Y el inspector de trabajo que enganche a una empresa sin tener trabajadores dados de alta, no va a recibir una sanción por hacerlo. Va a recibir una sanción por cada uno de los trabajadores. Y se le va a impedir que durante 2 años pueda contratar a tiempo parcial. ¿Es eso, Nuri? Inspección laboral sobre las horas extras. Hoy en día nuestros chavales jóvenes saben a la hora que tienen que entrar a trabajar, pero nunca saben a la hora que se acaba el trabajo. Yo no sé si a ustedes tienen hijos y tienen nietos y les duele en el alma verlos como a las 6 de la mañana se levantan para desplazarse una hora y media, llegar al trabajo, acabamos de cenar, no ha llegado, no me dice nada. WhatsApp, hijo mío, ¿aún estás en el trabajo? Sí, es que tenemos mucha faena. Y pasan horas, y van acumulando horas, y horas, y horas, y horas. Y estas horas, que deberían ser pagadas y cotizadas, el trabajo realizado es uno de los elementos de esa diferencia de la productividad que solamente se queda en la parte empresarial. Debemos exigir stop y que los propios inspectores de trabajo puedan actuar de motu propio. Les voy a poner un ejemplo. Antes de que apareciera este decreto ley, lo mando por mis huevos. No someto esto al Parlamento para que se discuta y se apruebe. Y si lo hago, como tengo mayoría absoluta, hago lo que me da la gana. Bien. Una mañana había oído que había una irregularidad muy grande en unas industrias cárnicas de Vic. Se dirigió en su coche allá, pidió los TC10 de los trabajadores y se encontró que la inmensa mayoría de ellos eran autónomos. Bueno, interrogando a varios trabajadores, resultaba de que tenían una dependencia del 100% de la empresa. Les puso una sanción en un día equivalente a 5 años del salario del inspector. Porque de falsos autónomos, en nuestro país, aproximadamente, cuando repitieron nuestro país, me refiero solamente a Cataluña, 260.000. La inmensa mayoría jóvenes. Y la inmensa mayoría trabajando en grandes multinacionales. Y me diréis, no me lo creo. Yo cuando me lo contaron tampoco me lo creía. Porque es muy fácil. Estos autónomos, si hay autónomos, me daréis la razón. Trimestralmente tienen que liquidar el IRPF a Hacienda. Y si solamente hay un pagador, la ley prohíbe que sean autónomos. Un autónomo solamente puede cotizar a una empresa al 75%. Si excede, pero fijaros, ¿qué le pasa si lo van haciendo? Que el trabajador pierde derechos. Pierde derechos de paro. Pierde derecho de pagas extras. Pierde derecho de indemnización por final de contrato. La reforma fiscal y la SICAP. Vamos a pasarlo. La bonificación a los planes de pensiones también fuera. Ya lo has explicado tú. Esta sí que me gusta decirla. A mí me encendió el espíritu, el cuerpo y las entrañas cuando leí el decreto de formación de las empresas de trabajo temporal.
Y les pongo el ejemplo. Una empresa pide a otra de estas de las ETTs que me mande un trabajador. ¿Cuánto me va a costar? 1.660 euros. ¿Cuánto va a cobrar el trabajador? 1.000 euros. Los 660 son de beneficio para esa empresa. Esto es la explotación total de los trabajadores. No les llamemos empresas de trabajo temporal, llamémosle explotación total de los trabajadores. No hay derecho. Además, paralelamente y primeramente, ya tenemos un servicio de colocación estatal y autonómico que se utilice para estos casos. No les demos solo la torrada, l'oli, l'anxova, el cafè amb llet en aquestes empreses. No pot ser. No pot ser. Y hemos de reivindicar que se suprima. A veces tengo curiosidad y busco y me resulta que hay un político muy importante de nuestro país, muy importante, y que se dicen de izquierdas, cuya esposa es propietaria accionista de una ETT. Bueno, lo ha anunciado un poco la Nuria, pero vamos a poner un poco más de puntualización. ¿Qué gastan en Europa en pensiones? Nosotros hemos dicho que se alardea de que somos la cuarta potencia, ¿no? Pues bien, gastamos 7 puntos de PIB menos de la media. Recordad, un punto de PIB son 11.000 millones de euros. Pero resulta que las pensiones no pueden ser pagadas. Y esta mañana, cuando me preparaba un poco esta charrada, que ya la vengo haciendo hace días, los presupuestos generales del Estado prevén para el año que viene, para este que estamos en curso, una recaudación de IVA y de IRPF superior a los 10.000 millones de euros para esta temporada. No me digas que no hay dinero, por Dios, cuando tú prevés que en impuestos indirectos vas a estar cobrando 10.000 millones de euros más. No engañes. Están tan acostumbrados a engañar, a mentir, que incluso cuando les pillas en una mentira, son incapaces de sonrojarse. Han llegado ya a un nivel de cemento facial tan enorme que ni eso les pasa. La Nuria elevaba a un montón de dinero, yo también, parcialmente lo hemos ido poniendo. ¿Y cuál es nuestro poder? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lo mismo que hicimos hace 40, 50 años, lo mismo. Reivindicar nuestros derechos. Exigirles a los sindicatos que no firmen absolutamente nada en nuestro nombre, si no nos han consultado previamente. Que no firmen nunca jamás algo que signifique un pequeño, por pequeño que sea, retroceso en los derechos de los trabajadores. Pues si se venden, que los compren ellos, no los compremos nosotros. La lucha, el mantenimiento de nuestras reivindicaciones en la calle, en las asambleas como esta, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro poder, y tenemos que creérnoslo. Creérnoslo significa que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para salir a la calle, porque recordadlo, hace 4 días ningún medio de comunicación nos hacía caso a la marea pensionista. Hoy van detrás de nosotros porque hemos sido capaces de sacar a la gente a 1,5 millones de personas, y vamos a continuar en la lucha. Y les anuncio que el día 16 y el día 30 de abril va a haber otra convocatoria general en toda España de los pensionistas. No derogaré ninguna de las reformas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Usted en su gobierno no derogue nada. Ya lo derogaremos nosotros a usted. Porque además de empoderarnos, tenemos la fuerza de nuestro voto. Y a partir de ahora los jubilados vamos a ser muy responsables a la hora de votar.
No vamos a votar a ningún neoliberal que quiera recortar nuestros derechos. Por supuesto que no. Aquellos que estén a favor de los empresarios, de la banca, de la bolsa, del Fondo Monetario Internacional, de las directrices de Bruselas, del Banco Central Europeo, de los paraísos fiscales a los que no he hecho referencia, que precisamente nacen en el año 75 cuando empiezan a eliminar, el proyecto eso de eliminación del estado del bienestar. No a las amnistías fiscales. Esas han sido las elecciones que ha hecho el señor Rajoy y su gobierno. Eso es ir en contra de la población. Y la población tiene que tener el empoderamiento necesario para decir, revierta estas políticas o vayas usted para su casa, señor Rajoy. El día 22 de febrero, la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas fue capaz de sacar 96 ciudades a la calle. Los compañeros lo saben, hemos estado picando piedra un montón de años. Yo he hecho conferencias en que íbamos 5 militantes de la marea pensionista y teníamos 3 espectadores. Bien, hemos estado picando piedra y ya está dando sus frutos. El otro día eran, como le apuntaba yo por debajo de la Nuria, 153 ciudades. Me he pasado, pero bueno, es igual. Son 3 diapositivas seguidas para poder sacar toda la lista de las ciudades que salieron. Ese Bocazas, inculto históricamente inculto, que dijo que las manifestaciones y las pancartas no sirven para nada, le llamo inculto públicamente, se lo escupiría en la cara si hace falta, porque todos los cambios sociales de este país y de todo el mundo han empezado en la calle con manifestaciones y pancartas. Desde la Revolución Rusa a las mujeres que consiguieron el voto o a las mujeres que consiguieron un salario digno en las asignaturas de Nueva York. Sí que tenemos el poder, sí que vamos a ejercerlo, por supuesto. Y por eso les convoco a ustedes, a sus hijos, a sus nietos y a todos los que podáis, el día 16 y el día 30 de abril, en la plaza de la Catedral, y allí, una vez reunidos, nos dirigiremos hasta la Plaza San Jaime. Hospitalet posiblemente pueda hacer, está por decidir, esta manifestación dentro de su propia ciudad, porque está absolutamente descentralizada. Vamos a cantarle las 40 de una puñetera vez. Con nosotros no van a poder. Gracias.